El nivel atómico de la materia está formado por distintas estructuras y partículas, las cuales relacionándose entre ellas, permiten la existencia de todas las leyes que rigen el funcionamiento del universo. Uno de los mayores logros de la historia no solo de la física, sino de la ciencia en general, ha sido el de desarrollar el modelo estándar de partículas, la piedra angular de la mecánica cuántica. Y es que más allá del átomo, se esconde un mundo tan pequeño que las leyes de la relatividad general dejan de funcionar. En la segunda mitad del siglo XX, este modelo estándar de la física de partículas termina de desarrollarse, obteniendo así un marco teórico donde tenemos todas las partículas subatómicas que explican tanto la naturaleza elemental de la materia, las verdaderas unidades indivisibles, así como el origen fundamental de tres de las cuatro fuerzas: electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La cuarta fuerza, la gravedad, por ahora, no encaja. Sea como sea, este modelo estándar nos ha permitido comprender más la naturaleza del mundo cuántico, un mundo que parecía totalmente inconexo con el nuestro, pero con el que debemos estar conectados. Todos son partículas: protones, neutrones, electrones, fotones, quarks. Hay muchas partículas distintas dentro del modelo. Por ello, ha sido importante dividir estas partículas en dos grupos principales: fermiones y bosones. ¿Qué son los fermiones? Los fermiones son las partículas subatómicas elementales que componen la materia. Es decir, todo aquello que vemos en el universo tiene, en estos fermiones, los constituyentes ladrillos del todo. Desde un cuerpo humano hasta una estrella, todo aquello que entendemos como materia es, en esencia, fermiones asociándose entre ellos. La materia, pues, nace de la combinación de fermiones. Pero, ¿qué es una partícula subatómica? A grandes rasgos, por partícula subatómica entendemos todas aquellas unidades indivisibles que conforman los átomos de los elementos químicos o que permiten las interacciones fundamentales entre dichas partículas, originando así las cuatro fuerzas: electromagnetismo, gravedad, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Y es precisamente en función de si conforman la materia o de si hacen posible la existencia de las interacciones que el modelo estándar divide estas partículas subatómicas en fermiones o bosones, respectivamente. Los bosones, pues, no componen la materia pero sí hacen que existan las cuatro fuerzas fundamentales. Sea como sea, las partículas subatómicas constituyen el, por ahora, nivel más bajo de organización de la materia. Son indivisibles. No puedes descomponerlas en nada más pequeño. Tienen tamaños absurdamente pequeños y deben descubrirse en los aceleradores de partículas, haciendo chocar átomos entre sí a velocidades cercanas a la de la luz, a la espera de que se descompongan en las partículas subatómicas elementales. Gracias a estos aceleradores, hemos descubierto decenas de partículas subatómicas, pero podrían faltar cientos por descubrir. Aún así, el modelo estándar da respuesta ya a muchas incógnitas y, sobre todo, los fermiones nos permiten entender cuál es el origen de la materia. ¿Cómo se clasifican los fermiones? Como hemos dicho, los fermiones son las partículas subatómicas que no son responsables de las interacciones fundamentales pero que sí constituyen los bloques indivisibles de la materia. Y estos fermions se dividen en dos familias: quarks y leptones. Los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente entre ellos, dando lugar a los protones y a los neutrones, es decir, a la materia del núcleo del átomo o a determinadas partículas subatómicas llamadas neutrones. Los quarks son, junto a los leptones, los principales constituyentes de la materia bariónica, aquella que percibimos y con la que podemos interactuar. Los quarks son las únicas partículas subatómicas elementales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales y no se encuentran libres, sino confinados en grupos a través de un proceso físico conocido como confinamiento de color. Sea como sea, los quarks se dividen, a su vez, en 6 tipos. Up-quark. Los up-quarks son los quarks con un spin de más 1/2. Pertenece a la denominada primera generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a más 2/3 de la carga elemental. Cumple el principio de exclusión de Pauli, es decir, no puede haber, dentro del mismo sistema cuántico, dos up-quarks con todos sus números cuánticos idénticos. Down-quark. Los down-quarks son los quarks con un spin de menos 1/2.
Pertenece también a la primera generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a menos un tercio de la carga elemental. Cumple con el principio de exclusión de Pauli. Los protones están formados por un down quark y dos up quark, y los neutrones por dos down y un up quark. Aunque estos sean los quarks más conocidos, no son los únicos que existen. También están los quarks encantados y los quarks extraños, que pertenecen a la segunda generación. El quark encantado es el quark que tiene un spin de +1. Pertenece a la segunda generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a +2 tercios de la carga elemental. Cumple con el principio de exclusión de Pauli. Tiene una vida media corta y parecen ser responsables de la formación de hadrones, las únicas partículas subatómicas compuestas al margen de protones y neutrones, que también se desintegran rápidamente. El quark extraño es el quark que tiene un spin de -1. Pertenece a la segunda generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a -1 tercio de la carga elemental. Cumple con el principio de exclusión de Pauli. De igual modo que el encantado, el quark extraño es una de las piezas elementales de los hadrones. Tienen una vida media extrañamente superior a la esperada. De ahí el nombre. Y en la tercera y última generación están los quarks cima y los quarks fondo. El quark cima es el quark que tiene un spin de +1. Pertenece a la tercera generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a +2 tercios de la carga elemental. Cumple con el principio de exclusión de Pauli. Es el quark más masivo de todos y, debido a esta inmensa, relativamente hablando, masa, es una partícula muy inestable que se desintegra en menos de un yoctosegundo, que es la cuatrillonésima parte de un segundo. Fue el último quark en ser descubierto, en 1995, y no tiene tiempo de formar hadrones. El quark fondo es el quark que tiene un spin de -1. Pertenece a la tercera generación de quarks y tiene una carga eléctrica igual a -1 tercio de la carga elemental. Cumple con el principio de exclusión de Pauli. Es el segundo quark más masivo y determinados hadrones, como los mesones B, están formados por estos quarks fondo. Por cierto, el principio de exclusión de Pauli establece que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema cuántico. Y esto sería todo por los quarks. Vaya, este video sí que será largo. Leptones. Abandonando el mundo de los quarks, nos centraremos ahora en los leptones, el otro gran grupo de fermiones. Estos leptones son, a grandes rasgos, partículas fermiónicas de masa pequeña y sin color, un tipo de simetría de gauge propia de los quarks pero no de los leptones, que se dividen, de nuevo, en 6 grupos principales. Están los electrones, los muones, los tau, los electrones neutrinos, los muones neutrinos y el tau neutrino. Un electrón es un tipo de leptón con una carga eléctrica negativa, de -1, y una masa unas 2000 veces inferior a la de los protones. Pertenece a la primera generación de leptones y, como sabemos, orbita alrededor del núcleo de los átomos debido a la atracción electromagnética con el mismo, que tiene carga positiva, por lo que son parte fundamental de los átomos. Un muón es un tipo de leptón con una carga eléctrica negativa, de -1, igual que el electrón, pero una masa unas 200 veces mayor que estos electrones. Pertenece a la segunda generación de leptones y es una partícula subatómica inestable, pero con una vida media ligeramente más alta de lo normal, 2.2 microsegundos. Un tau es un tipo de leptón con una carga eléctrica negativa, de -1, igual que el electrón, pero una masa casi 4000 veces mayor que estos electrones, por lo que es casi el doble de masivo que los protones. Tiene una vida media muy corta, de unos 33 picómetros, la billonésima parte de un segundo, y es el único leptón con una masa suficientemente grande como para desintegrarse, en el 64% de las ocasiones, en forma de hadrones. Entramos en el misterioso mundo de los neutrinos, unas partículas subatómicas sin carga eléctrica y una masa tan increíblemente pequeña que, simplemente, se considera nula, aunque no lo es. Y esta masa tan pequeña hace que viajen prácticamente a la velocidad de la luz. Su detección es tan complicada que son conocidos como partículas fantasma. Aún así, cada segundo, unos 68 millones de neutrinos están atravesando cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, pero no lo notamos porque no chocan contra nada. Pero, no solo está el electrón neutrino, sino también el muón y el tau. Al no tener carga eléctrica y solo interactuar a través de la fuerza nuclear débil, son también muy difíciles de detectar.
El tau neutrino es un tipo de leptón que constituye el neutrino más masivo de todos. De hecho, tiene una masa 30 veces superior a la del electrón. Sigue siendo de muy difícil detección y, siendo descubierto en el año 2000, es la segunda partícula subatómica de descubrimiento más reciente. Hasta este punto hemos terminado con los fermiones. Ahora vamos con los bosones, no se desesperen, ya falta poco. Todo lo que sucede en el universo tiene su origen en el mundo subatómico. Si queremos comprender la naturaleza elemental de todo, debemos sumergirnos en los misterios de la mecánica cuántica. Y en lo que se refiere a la comprensión fundamental de las cuatro fuerzas del cosmos, no puede haber una excepción. Todo debe poder explicarse desde la perspectiva subatómica. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Son el pilar del cosmos. Todo lo que ocurre en él responde a la aplicación de alguna de estas fuerzas sobre la materia que nos rodea. Son las fuerzas que lo controlan todo. Pero estas fuerzas están constituidas por partículas, estamos hablando de los bosones. No componen la materia, pero sí hacen posible que las interacciones existan. ¿Qué son los bosones? Los bosones son las partículas subatómicas elementales que ejercen las fuerzas fundamentales. Son, dicho de otro modo, los portadores de las cuatro interacciones fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. No componen la materia, pero sí que permite que surjan, desde el mundo cuántico, las fuerzas que rigen el comportamiento del universo. A diferencia de los fermiones, los bosones no cumplen con el principio de exclusión de Pauli, por lo que, dentro de un mismo sistema cuántico, dos bosones pueden tener todos sus números cuánticos idénticos. Es decir, dos bosones pueden tener el mismo estado cuántico, algo que no sucede con las partículas fermiónicas que constituyen, por ejemplo, los átomos de la materia. Sea como sea, los bosones son el pilar de las fuerzas universales, siendo responsables de las interacciones que culminan con la existencia de la gravedad, del electromagnetismo, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte y de la masa de la materia. ¿Cómo se clasifican los bosones? Como hemos visto, los bosones son las partículas subatómicas que no constituyen los bloques elementales de la materia, pero que sí que explican la existencia cuántica de las fuerzas fundamentales del universo. Antes de explicarlos, hay que dejar claro que hay dos grupos principales de bosons, los de Gauge, responsables de las cuatro fuerzas, y los escalares. Por ahora, solo se incluye el bosón de Higgs. Dicho esto, aquí va la explicación. Como primer bosón a mencionar está el fotón. Los fotones son un tipo de boson sin masa y sin carga eléctrica. Son las partículas subatómicas dentro del grupo de bosons de Gauge responsables de la existencia de la fuerza electromagnética. Los fotones hacen posible que los campos magnéticos existan. También podemos entender los fotones como las partículas de la luz, por lo que, además de hacer posible el electromagnetismo, permiten la existencia del espectro de ondas donde se encuentra la luz visible, las microondas, los infrarrojos, los rayos gamma, el ultravioleta, etc. La fuerza electromagnética, que es portada por estos fotones, es la fuerza elemental de interacción que se da entre partículas cargadas eléctricamente de forma positiva o negativa. Todas las partículas con carga eléctrica experimentan esta fuerza, que se manifiesta con una atracción, si son de distinta carga, o con una repulsión, si son de misma carga. Gluones. Los gluones son un tipo de bosones sin masa y sin carga eléctrica, pero sí con carga de color, un tipo de simetría de Gauge, por lo que no solo transmite una fuerza, sino que también la experimenta ella misma. Sea como sea, lo importante es que los gluones son responsables de la fuerza nuclear fuerte. Los gluones hacen posible la existencia de la que es la fuerza más fuerte de todas, valga la redundancia. Y es una fuerza que permite que la materia exista. Los gluones son las partículas portadoras de la interacción que constituye el pegamento de los átomos. La fuerza nuclear fuerte permite que los protones y los neutrones se mantengan unidos a través de la interacción más fuerte del universo, manteniendo así la integridad del núcleo atómico. Estas partículas gluónicas transmiten una fuerza 100 veces más intensa que la que transmiten los fotones, la electromagnética, y que es de menor alcance, pero el suficiente como para evitar que los protones, que tienen carga positiva, se repelan entre ellos. Los gluones consiguen que, a pesar de las repulsiones electromagnéticas, los protones y los neutrones se mantengan enganchados en el núcleo del átomo.
Los bosones Z son un tipo de bosones muy masivos que, junto a los W, se encargan de mediar la fuerza nuclear débil. A diferencia de los W, los bosones Z son eléctricamente neutros y son algo más masivos que ellos. Aún así, como contribuyen a la misma fuerza, se suele hablar de ellos de forma conjunta. La fuerza nuclear débil es aquella que actúa a nivel del núcleo atómico, pero recibe este nombre porque es menos intensa que la fuerte que hemos visto antes. Los bosones Z y W son las partículas que hacen posible la existencia de esta fuerza que permite que los protones, los neutrones y los electrones se desintegren en otras partículas subatómicas. Estos bosones Z y W estimulan una interacción que hace que los neutrinos, un tipo de fermión de la familia de los leptones, al acercarse a un neutrón, una partícula subatómica compuesta por 3 quarks, fermiones distintos a los leptones, se convierta en un protón. Como quinto bosón, y más famoso, está el conocidísimo bosón de Higgs. Terminamos con los bosones de Gauge y pasamos a hablar del único bosón escalar, con un spin de 0, descubierto hasta la fecha, el famoso bosón de Higgs. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue tan importante porque la detección de esta partícula bosónica fue la prueba de que el campo de Higgs existía. Es decir, lo importante no fue la partícula en sí, el bosón, sino confirmar la existencia del campo asociado. El campo de Higgs es un campo cuántico, una especie de tela que impregna todo el universo y que se extiende por todo el espacio, dando lugar a un medio que interactúa con los campos del resto de partículas del modelo estándar, aportándoles masa. El descubrimiento del bosón de Higgs permitió comprender el origen fundamental de la masa. Es decir, entender de dónde viene la masa de la materia. Y es que la masa sería el resultado de partículas siendo ralentizadas dentro de este océano que constituye el campo de Higgs. La masa, pues, no es una propiedad intrínseca de la materia. Es una propiedad extrínseca que depende del grado en el que una partícula se vea afectada por el campo de Higgs. Las que tienen más afinidad por este campo serán las más masivas, como los quarks, mientras que las que tienen menos afinidad serán las menos masivas. Si un fotón no tiene masa es porque no interactúa con este campo de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula sin spin ni carga eléctrica, con una vida media de un septosegundo, la miltrillonésima parte de un segundo, y que pudo ser detectada por excitación del campo de Higgs, algo que se logró gracias al Gran Colisionador de Hadrones, donde se necesitaron 3 años de experimentos haciendo colisionar 40 millones de partículas por segundo a una velocidad cercana a la de la luz para perturbar el campo de Higgs y medir la presencia de la que más tarde fue denominada como la partícula de Dios. El bosón de Higgs es la partícula inestable que nos permite comprender el origen de la masa de la materia. Como el sexto y último bosón está el gravitón, pero claro que todavía no lo hemos descubierto. Hasta ahora, hemos entendido el origen cuántico a través de sus partículas mediadoras, de la masa de la materia y de 3 de las 4 fuerzas fundamentales. Solo falta una: la gravedad. Y aquí viene uno de los mayores problemas que está afrontando la física actual. No hemos encontrado el bosón responsable de la interacción gravitatoria. No sabemos qué partícula es portadora de una fuerza tan débil pero de alcance tan enorme, permitiendo la atracción entre galaxias separadas por millones de años luz. La gravedad no encaja, por ahora, dentro del modelo estándar de partículas, pero tiene que haber algo que transmita la gravedad, un bosón que sea mediador de la gravedad. Por ello, los físicos van en busca de lo que ya ha sido bautizado como gravitón, una hipotética partícula subatómica que permita explicar el origen cuántico de la gravedad y conseguir, por fin, unificar las 4 fuerzas fundamentales dentro del marco teórico de la mecánica cuántica. Pero por ahora, si existe este gravitón, no somos capaces de encontrarlo. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like, y si te encantó el video puedes suscribirte. Sin más que decir, no espero que te vaya bien, espero que te vaya excelente. Hasta pronto.